La Unión Soviética es una tierra mística, con muchos fracasos y muchas victorias. Conocida por su gobierno totalitario, por su escasez de alimentos y de derechos humanos. Sin dejar de lado la economía inflacionaria, la que llevó a su destrucción. Esta destrucción fue datada en 1989. Y es que justamente nuestro invitado vivió los últimos años de la caída de este imperio comunista. Él es mi papá. Él es Salustio Peña, un ingeniero peruano que se graduó en la Unión Soviética entre 1981 y 1987. Mi nombre es Jessica Peña y sin más preámbulos, comenzamos. Como les comenté, en esta oportunidad estaré conversando con mi papá, quien en su juventud tuvo que estudiar la universidad a través de una beca en la Unión Soviética. Ahora, papá, a mí me gustaría saber cómo un joven peruano que tenía bajos recursos de repente llega y logra llegar a la Unión Soviética. O sea, cómo él pasa el Atlántico, corre la mitad del mundo para estudiar allá. Bueno, Jessica, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y te voy a contestar directamente a la pregunta. Mi situación económica y familiar era muy difícil porque mi papá había muerto un año antes y yo tenía solamente la oportunidad de estudiar de una forma pública, y en Perú era muy difícil ingresar a la universidad en forma pública, y en forma privada era muy costoso. Entonces yo ya tenía a mi hermano mayor que estudiaba en la Unión Soviética y él me escribía constantemente y me decía de que era muy bonito para allá, que la gente era muy buena, la educación era buena. Entonces yo decidí ir a la Unión Soviética, pero no era eso de que yo decía me voy para la Unión Soviética porque compro mi pasaje y me voy, sino que tuve que pasar por un filtro de... La Unión Soviética daba 60 becas anuales, había que postular, tener un promedio académico en bachillerato, y yo cumplía con todas las condiciones. Hicimos un examen 600 personas, de las cuales daban 60 becas. Yo me acuerdo mucho de que cuando yo di el examen, eran 100 preguntas, y de las 100 preguntas cada una valía un punto. Entonces yo hice 89 puntos, porque cuando yo terminé el examen, yo salía y en la parte ya de atrás de una puerta habían todos los resultados. Yo tenía mi tarjeta y tú podías saber exactamente cuánto había sacado. Yo saqué 89. Cuando yo le preguntaba a todo el mundo me decía, ¿cuánto sacaste? 95, 98, 99. Yo dije, no gané la beca, pues si todo el mundo está por encima de 90 y yo estoy en 89, no gané la beca. Entonces cuando yo voy a ver ya los resultados ya que estaba dando la institución, yo empecé por el final, por el 600. Iba subiendo, llego al 65 y decía, no puede ser. Entonces vuelvo a revisar y no aparecía. Comienzo a subir, estaba en el puesto número 11. Quiere decir que todo el mundo me había mentido, que habían sacado todo el mundo por vergüenza. Seguro decían, no decían el verdadero resultado. Entonces yo cuando estuve en el puesto número 11, me dio mucha alegría. Entonces luego de eso lo demás ya fue un trámite más que todo burocrático, bueno, sacar las visas y cuestiones, y de ahí luego presenté los exámenes de marzo de 1981 y en septiembre viajé a la Unión Soviética. Ahora, cuando tú llegaste en el 81 a la Unión Soviética, ya se estaban viendo los primeros signos de que se estaba destrozando, se estaba desmintiendo esto. Uno de los mitos o de lo que se enorgullece la Unión Soviética es la calidad de su educación. ¿Tú puedes constar de que era buena la educación pública que se daba en Rusia en esa época? Sí, la educación era bastante buena, con cierta deficiencia a nivel tecnológico, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé la universidad, nosotros teníamos una tecnología que estaba un poco más atrasada que la de Occidente. Pero ya como uno podía de repente conseguir libros, podía documentarse con documentación extranjera, entonces uno, si tenía la disponibilidad, podía nivelarse con eso, pero en líneas generales la educación era muy buena. En primer lugar, la beca que yo obtuve me dieron una residencia donde yo podía vivir,
me dieron $125 mensuales para mi manutención y me daban la educación totalmente gratis. Yo cada vez que empezaba un semestre, yo iba a la biblioteca y me daban todos los libros que yo necesitaba para el semestre, y luego cuando terminaba yo devolvía los libros. O sea, yo tenía que comprar libros, no tenía, o sea, tenía educación totalmente gratuita. Y los compañeros, por ejemplo, el primer año de estudio fue solamente con extranjeros, donde estudiamos el idioma ruso por un lapso de un año y nos dieron una nivelación de todo lo que es bachillerato, matemáticas, física y química. Y luego de eso, las personas que logramos pasar el preparatorio, entonces ya nos enviaban al año siguiente a la universidad solamente con ruso. Ahora, ¿tú crees que esta calidad que tú presenciaste en tu educación se debe directamente al modelo, a la ideología que se vivía en ese entonces en la Unión Soviética? Sí, porque o sea, ellos básicamente lo que pregona el sistema socialista es educación y salud gratis. En educación lo cumplían en un porcentaje bastante alto, porque yo me acuerdo que cuando yo me gradué en la Universidad de Ingeniero, yo veía que en Latinoamérica todo el mundo se alegraba de ser ingeniero, y allá en la Unión Soviética ser ingeniero era como un paso más. Es como decir, ok, me gradué de primaria, necesitaba hacer luego, después de terminar la universidad, la mayoría de gente hacía un posgrado y luego hacía un PhD. Y en el PhD te exigían ya un invento, no es de que, como yo he visto aquí en universidades en Venezuela, yo hice un posgrado aquí, y la calidad de los trabajos que se presentan aquí son muy inferiores a lo que presentan. Yo tenía profesores que eran prácticamente científicos. Entonces, el nivel de educación que nos dieron era muy bueno, muy bueno, excelente. Entiendo. Ahora, tú puedes, ya que tú viviste allí, ¿cómo vivía el ruso normal? O sea, ¿tenía una vida digna? No, o sea, el problema de los sistemas socialistas es de que la Unión Soviética no era una potencia mundial porque tuviese una calidad de vida buena, sino era porque era una potencia mundial en el área armamentista. O sea, en el área de armamento era la segunda potencia mundial, pero la calidad de vida del ruso como tal era muy mala. Por decirte algo, ellos, la calidad de los zapatos, la ropa, dejaba mucho que desear. Y la calidad de la comida, la gente comía relativamente bien, pero por ejemplo la calidad también de las comidas. Yo me acuerdo que a mí me gustan mucho los ravioles, y la primera vez que yo compré unos ravioles los eché al agua y se destrozaron todos, o sea, parecía una sopa de ravioles. No eran los ravioles como tales, entonces la calidad de la comida era mala, la calidad de la ropa era mala. Entonces yo siempre discutía en las clases, por ejemplo, de política, que ellos decían, a nosotros nos decían, ustedes son del tercer mundo. Pero yo les decía, ok, yo soy de una clase social pobre del tercer mundo y yo vivo mejor que tú. O sea, ¿cómo me explicas tú eso? Yo venía de Perú, donde la situación económica, o sea, yo era hijo de un maestro y un profesor de escuela. Entonces mi nivel de vida era una clase media baja. Y yo nunca había tenido viajes, ni una vida ostentosa, ni nada, pero tenía todo lo necesario para vivir y me vestía normalmente bien. Pero ellos no, ellos se vestían muy mal. De hecho, el negocio que teníamos nosotros, los extranjeros, era que nosotros íbamos para Italia, compramos un blue jean que nos costaba $10 y lo vendíamos en Rusia en $170. Y con eso es que nosotros nos manteníamos de repente para poder viajar todos los años a Europa, porque cuando yo estudié allá, yo viajé todas las vacaciones, una de invierno y una de verano, viajaba a Europa. Y con eso es que nosotros costeábamos nuestros viajes. Ahora, tú estás hablando un poco, básicamente, que te metiste en el mercado negro. Exacto. ¿Esto era muy común en Rusia? En todos los sistemas socialistas se genera el mercado negro. ¿Por qué? Porque al momento de que tú pones demasiadas trabas, siempre se va a generar un mercado negro, porque la necesidad siempre va a existir. Allá había gente que tenía mucho dinero, entonces iba a una tienda allá y encontró unos pantalones que todo el mundo los tenía, eran horribles. Entonces, ¿qué hacían ellos? Por un blue jean pagaban $170. ¿Por qué? Porque ellos tenían el dinero, ¿verdad? Y no había, ese producto no lo había allá, y por eso se encarecía. O sea, cada vez que hay un control
de cualquier tipo siempre se genera un mercado negro. Eso es en cualquier sistema que esté controlado, siempre va a existir un mercado negro. Por más que metan preso a la gente, porque la necesidad siempre va a existir. Entonces por eso que yo creo en la empresa privada y en el emprendimiento privado. ¿Por qué? Porque yo vi de primera mano de que eso no funciona. O sea, tú no puedes limitar a una persona, porque yo le decía a los rusos, por ejemplo, a ti te dicen cuándo vas a nacer, dónde vas a estudiar, dónde vas a trabajar, y lo único que falta es que tengas el día que te vas a morir. O sea, de repente yo pienso en forma muy particular que un sistema socialista es para gente conformista. ¿Por qué? Porque la gente conformista dice, ok, yo voy a comer lo necesario, voy a tener una educación, voy a tener mi salud de repente gratis, pero ese va a ser mi mundo. Pero yo creo que el ser humano va más allá de eso. O sea, yo quiero, por ejemplo, yo no sé, yo tengo 57 años y yo he hecho muchas cosas en la vida, pero yo pienso de que hay muchas cosas que todavía puedo hacer. Pero en esos sistemas te limitan, porque tú puedes ser una persona que tenga mucha capacidad, pero te limitan porque no te dan la oportunidad de crecer más de ahí. Y si tú creces, entonces el gobierno te explota. Hay un ejemplo muy claro, el del juego Tetris, que fue muy famoso en los años 80, fue hecho en la Unión Soviética. ¿Y qué pasó? El gobierno de la Unión Soviética tomó el juego Tetris y al que creó el juego le pagó una miseria, por decirte, creo que $100 mensuales. Cuando cae la Unión Soviética, este señor va para los Estados Unidos y actualmente es millonario. O sea, esas son las cosas que limitan el desarrollo de las personas. Eso es lo que yo veo negativo de los regímenes socialistas. O sea, que en la Unión Soviética la gente es muy culta. O sea, yo encontraba personas, por ejemplo, yo soy peruano y a veces encontraba personas que sabían mucho más de Perú que yo. Me decían, por ejemplo, Machu Picchu, el cerro que está en la parte de atrás se llama tal, tiene tal cantidad de metros de altura, esa ciudad tal. O sea, gente muy culta. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen, ¿cómo te digo?, diversidad de cosas que hacer, se dedican. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los rusos son buenísimos ajedrez. No, y también la literatura rusa tiende a ser extremadamente extensa. Exacto, ¿por qué? Porque ellos tienen demasiado tiempo, o sea, la gente tiene mucho tiempo que no saben qué invertir. Entonces, ellos, por ejemplo, yo vi que ellos eran muy buenos, por ejemplo, en matemáticas, física, pues en el ajedrez son buenísimos, se dedican mucho al deporte. ¿Por qué? Porque tienen demasiado tiempo libre. O sea, no tienen libertad de diversiones. O sea, eso los lleva a que ellos se dediquen a cosas esas como, por ejemplo, el ajedrez, a cosas que son, como te digo, un poco complicadas de entender con unas personas que vienen a Occidente que quieren la cosa un poco más fácil, ¿verdad? Claro. No, y hace un rato comentaste de que visitaste varios países de Europa. Entre ellos fue Alemania. Y Exacto. bueno, en alguna oportunidad tú me comentaste de que cuando tú viajabas, pasabas Alemania, pasabas Berlín, había el tren pasaba justamente entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Exacto. ¿Qué contraste tú viste que era bastante notorio entre una y la otra? No, eso era como pasar de la noche al día. O sea, eso era, o sea, por ejemplo, cuando yo salí de la Unión Soviética, salíamos en tren, pasábamos por Polonia, por la ciudad de Varsovia, de ahí llegamos a Alemania, llegamos a Berlín, y en Berlín estaba dividido, entonces tú podías pasar por el metro, había como un metro que tú pasabas de una estación a otra, tú llegabas a la Berlín socialista, y entonces de ahí luego pasaba una estación y ya pasaba a la Berlín occidental. O sea, el cambio era totalmente radical. Por decirte una cosa que yo recuerdo mucho, era que nosotros, como éramos estudiantes y no teníamos dinero, o sea, teníamos un dinero muy limitado, entonces nosotros pasamos el día en Berlín occidental, que era la capitalista, y almorzábamos y cenábamos en la oriental, porque en la oriental con $1 tú almorzabas, la comida no era de muy buena calidad, pero tú por lo menos te llenabas, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención eran los refrescos. Los refrescos, todas las botellas eran verdes, y las etiquetas eran como puestas así como que uno iba a sacar una fotocopia y pegaba con una pega ahí y decía, por ejemplo, piña, naranja, lo que sea, y entonces tú tomabas y todos los sabores eran iguales. O sea, tú tomabas la piña y no sabía piña, era como un agua así con gas, y o sea,
Pero como nosotros somos estudiantes y teníamos poco dinero, teníamos que ¿cómo se llama?, utilizar esos medios para no gastar tanto y poder durar más tiempo de vacaciones. Claro. Tú realmente no estudiaste en Rusia, sino que estudiaste en Ucrania. Exacto. Ucrania quedaba muy lejos de Chernobyl. No, Chernóbil queda dentro de Ucrania. O sea, donde tú vivías, o sea, Donde yo estudiabas, vivía era relativamente cerca. estaba a 18 horas en tren. Ok. El desastre en Chernobyl fue a mediados de los 80. Exacto. ¿Tú El vi- 86. ¿Tuviste algún, no, justamente estabas ahí, ¿tuviste algún impacto directamente en Ucrania cuando sucedió esto de Chernobyl? O sea, yo no lo vi directamente, pero hubieron muchas personas que ¿cómo se llama?, que comenzaron a hablar sobre la radioactividad, porque Chernóbil está cerca de Kiev, que es la capital. Entonces en Kiev hay un río muy famoso que es el Dnieper. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo va a veranear ahí. O sea, todo el mundo es como un lugar de disfrute. Y entonces dice que mucha gente, cuando hubo la explosión, vino radioactividad por el río y mucha gente comenzó a caerse el cabello. Es más, hubieron extranjeros que estaban denunciando eso, pero como en todos los sistemas totalitarios, la libertad de expresión es sesgada, entonces no llegaba esa información de forma libre, pues, o sea, llegaba, de hecho, si tú recuerdas eso, la Unión Soviética no dijo que había explotado Chernóbil, No, fue sino lo dijo Suecia, porque las nubes que estaban yendo por la de Suecia tenían una radioactividad muy alta y ellos comunicaron a la comunidad internacional qué era lo que estaba pasando y vino una investigación y dijeron que tenía que haber sido alguna explosión de algo radioactivo porque era demasiada la radioactividad que había en las nubes. Entonces, de hecho, yo me acuerdo mucho de que en esa época fueron a la universidad donde yo estudiaba y nos reunieron a varios extranjeros y nos tomaron fotos para ellos hacer publicidad diciendo que allá estaba todo bien. A nosotros nos decían, sonrían, que por esto o el otro. Entonces yo no entendía por qué, y nos tomaron como una entrevista a todos, que todos estábamos bien. Entonces, para ellos hacer la publicidad a nivel internacional, que es lo que yo critico. O sea, yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión, porque yo prefiero que todo el mundo pueda decir su verdad y pueda ser contrastada por otra verdad, y no que yo controlar y yo pensar que yo tengo la verdad absoluta, porque ahí es donde viene la distorsión de las realidades. No, claro. Y yo me acuerdo que tú una vez me comentaste que tus amigos en realidad sí fueron a ese río y realmente sí quedaron calvos después de algún tiempo. Sí, unos amigos me escribieron a mí de que ellos tuvieron que volver a Perú porque tuvieron un problema y parece que se estaba cayendo el cabello y tuvieron que regresar a Perú por la cuestión de la radioactividad. Pero todo eso eran como rumores porque no se pudo corroborar nada. ¿Entiendes? Porque antes no había internet, entonces era solamente por carta, o de repente por transmisión boca a boca, que alguien le había dicho. O sea, no se pudo corroborar nada porque no habían los medios, pero sí hubieron muchos rumores sobre eso. Ahora, una vez tú te gradúas en el 87, 3 años después cae la Unión Soviética. En el 89. En el 89. ¿Tú piensas que la perestroika fue el final del comunismo y de la Unión Soviética? Yo pienso que fue un cambio de sistema, pero Gorbachov no pudo terminar el proceso total de la perestroika. Yo admiro mucho a Mikhail Gorbachov porque él hizo una revolución sin disparar un proyectil, porque ya eso se venía. O sea, en la sociedad totalitaria, como está pasando ahorita en Cuba, ¿verdad? ¿Quiénes son los que levantan su voz? Es la juventud. ¿Por qué? Porque la gente que vivió, por ejemplo, con la revolución cubana hace 60 años, ellos ya están adoctrinados. Y ellos vieron, ¿cómo te digo? Pero la gente nueva, ahorita con la cuestión de internet, los cubanos ven cómo vive el mundo y ellos ven todas esas realidades nuevas que ya no se pueden tapar como antes. Entonces, ¿qué pasa? La juventud de la Unión Soviética estaba pidiendo un cambio, porque ellos le pasaban, por ejemplo, los Estados Unidos, y le pasaban los indigentes en Estados Unidos, le pasaban la pobreza en Estados Unidos, le pasaban el desempleo en Estados Unidos.
Yo vivo actualmente en los Estados Unidos y yo pienso que Estados Unidos es el mejor país del mundo en este momento porque es el país que ayuda. Ustedes en los Estados Unidos agarran cualquier país del mapa, por ejemplo Bangladesh, y yo estoy seguro que en los Estados Unidos hay una cantidad de gente de ese país que de alguna u otra forma han sido ayudados. Y todos los países del mundo que han tenido problemas, los Estados Unidos los está ayudando. De hecho, en estos momentos, usted llega a la frontera con México y Estados Unidos, usted pasa sin visa, sin nada. Los Estados Unidos le está dando un apoyo de un trámite de asilo y las personas llegan y los está acogiendo. Y eso no lo hace, yo no veo que en Cuba estén entrando en la frontera un poco de gente tratando de entrar a Cuba o entrando a la Unión Soviética, tratando de entrar a la Unión Soviética o tratando de entrar a China. ¿Por qué no lo hacen? Porque yo fui a la Unión Soviética hace 5 o 6 años de vacaciones y yo hablaba con la gente porque yo hablo ruso. Y la gente te decía que ellos tenían que tener este trabajo y no le alcanzaba para vivir. Y que hay una cosa, hay una también en la Unión Soviética, tú vas a Moscú, vas a Leningrado y son ciudades grandes y tú ves que más o menos la gente vive bien. Pero vas a la Rusia profunda y la gente vive muy mal. O sea, y de hecho, cuando yo vivía, la gente vivía muy mal también. O sea, tenían lo necesario para vivir. Pero de ahí hasta ahí. De ahí para arriba no. Entonces la cúpula socialista, la cúpula de arriba, ellos sí vivían muy bien. De hecho, cuando cae la Unión Soviética, ¿quiénes son los mayores millonarios del mundo? ¿Quién es el dueño del Chelsea? Un ruso. Todos los mafiosos que había, todos los que estaban en el gobierno de Rusia, toditos generaron empresas multimillonarias y aprovecharon de los contactos que ellos tenían con el mundo económico que ellos manejaban, porque hacían las relaciones económicas entre la Unión Soviética y los otros países capitalistas. Aprovecharon de eso y ya son grandes millonarios. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Que de cómo hay personas que todavía creen que ¿cómo se llama? Que el socialismo para un socialismo es un sistema económico con el cual la mayoría de la gente va a vivir bien. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Después de que te gradúas en el 87, tú decides venirte a Venezuela. Exacto. Y justamente en el 2000, en 1999, inicia Chávez en el poder. Y se inicia el socialismo del siglo XXI. ¿Tú puedes afirmar de que en Venezuela hay socialismo? No, en Venezuela nunca habido socialismo. El socialismo nunca se ha sido implementado, ni nunca se va a implementar. Porque ya ahorita se está hablando de un socialismo tipo China. Y China para mí no es socialista, China es un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque en primer lugar las bases, o sea, el sistema socialista es un sistema utópico. En primer lugar porque habla sobre la igualdad de las personas y la igualdad de las personas es imposible. Ahí la misma naturaleza, nacen dos personas de una misma madre y están criados de la misma forma y nunca los dos van a ser iguales. Por más que sean mellizos, ¿verdad? O que tengan la misma educación totalmente las dos personas y nunca nadie va a ser igual a otro. Igualmente en el deporte, o sea, a mí me gusta el fútbol y yo nunca me puedo comparar con Maradona o me puedo comparar con Messi, por más que yo haga mi mayor esfuerzo, yo nunca puedo ser igual que otra persona. Nosotros todos somos seres particulares y entonces el socialismo parte de un supuesto que no es real, que es la igualdad de las personas y eso para mí no existe. Entonces tú podrías afirmar de que en la Unión Soviética nunca hubo socialismo. En la Unión Soviética el socialismo de repente trató de implementarse porque la educación allá sí fue totalmente gratuita, era de calidad, había un sistema de salud muy bueno, había deficiencia en algunas cuestiones, pero en realidad era bueno. O sea, lo que era, por ejemplo, educación, salud, yo creo que cumplían muy bien. Aparte de ello, no había escasez. O sea, había escasez de algunos productos, pero no a los niveles que se han visto en otros lugares, en otros países socialistas. O sea, relativamente era bueno. Con decirte algo, que
los cubanos cuando iban a estudiar a la Unión Soviética, cuando se regresaban a Cuba, se llevaban aparatos electrodomésticos, todo eso se lo llevaban para Cuba porque ellos decían de que en Cuba no existía nada de eso, o sea, era difícil el acceso de repente a un televisor, a un, no sé, a un equipo de sonido. Ellos se llevaban containers de todo eso. Y yo les decía, pero ¿por qué se llevan eso? Si tú en cualquier tienda lo puedes comprar, pero esa no era su realidad. O sea, yo pensaba que ellos vivían igual que yo. Pero, bueno, yo también he escuchado de personas que estudiaron contigo y, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando tú estudiaste, no había toallas sanitarias y las personas tenían que importarlo de Venezuela. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que en Venezuela hubiese toallas sanitarias y en la Unión Soviética una potencia no hubiese? Algo que tú me has hecho acordar, es que ya no había papel toalé. Bueno. Nosotros, yo me acuerdo que yo con mucho orgullo, yo me limpié con papel de periódico. Y no solamente yo, sino todos los amigos míos de la universidad, que íbamos para allá, a veces teníamos que usar papel periódico, pues no había papel sanitario, sí es verdad. Pero viste, ya había escasez de ciertos productos. Que es verdad, son tantos años que de repente a uno a veces se le pasa, pero o sea, en realidad lo que quería decir era de que en los supermercados, por ejemplo, tú ibas y conseguías de repente lo necesario para vivir. No era algo así, de repente... No fue como aquí en Venezuela en el 2014 exacto, que estaban los anaqueles vacíos. Exacto. Yo nunca vi eso, por ejemplo, allá. Por eso, pero sí es verdad, habían y otra cosa que, por ejemplo, cuando entró la Pepsi Cola y la Fanta, eso era increíble porque ponían un sifón de Fanta o de Pepsi Cola y tú veías 4 cuadras para que te den un vasito, te llenen un vasito de Fanta, o sea, por la innovación. Pues. No, y también cuando entró McDonald's. Bueno, a la Rusia, ya cuando estuve en McDonald's ya yo no las estaba colas allá. Para ingresar eran enormes. Bueno, ahora a mí me gustaría preguntarte ya para cerrar esta pequeña entrevista, para ti, ¿qué significa Ucrania y qué significa Rusia? Para mí. Bueno, para mí Ucrania y Rusia más que todo, bueno, yo lo veo no como Ucrania y Rusia, sino lo veo como la Unión Soviética. Pero cuando yo vivía allá, era la Unión Soviética, era un solo país. Yo no me puedo quejar o sea, yo le tengo un agradecimiento muy especial al gobierno de la Unión Soviética de ese momento, porque por ellos fue que yo tuve una educación y yo soy agradecido por eso. Agradecido con la gente de allá porque el soviético es una persona muy culta, muy educada, muy amable, o sea, mis compañeros de la universidad muy excelentes, siempre me ayudaron en todo. De hecho, cuando yo empecé el primer año en la universidad, yo no podía, como no entendía muy bien el idioma, entonces yo escuchaba la clase y en las tardes mis amigos rusos me ayudaban a transcribir las clases. O sea, en la mañana estaba en la universidad y todas las tardes me la pasaba transcribiendo. Fueron personas súper excelentes. Cuando yo veo un ruso o un ucraniano por cualquier parte del mundo, los saludo con mucho cariño porque les tengo mucho aprecio. Pero, o sea, yo pienso de que el pueblo ruso, el pueblo ucraniano son grandes pueblos. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo son las políticas de los gobiernos de ese momento. Pero mis recuerdos son súper excelentes. De hecho, ¿cómo se llama? Yo siempre, cada cierto tiempo tengo la necesidad de ir a visitar Rusia y de hecho dentro de un par de años creo que tenemos un viaje planificado, después creo que vamos a ir todos nosotros, toda la familia, porque hay muchas cosas que conocer, tiene una historia súper espectacular, y cualquier persona, mis recuerdos son súper bellos, o sea, no me puedo quejar. Estoy súper agradecido de los años que yo viví allá porque en primer lugar me hicieron una mejor persona de la que yo era. A mi corta edad pude conocer realidades que muchos no conocían, aprendí un nuevo idioma, conocí gente de todo el mundo porque yo estudié con gente de África, conviví con alumnos de Corea del Norte, que es muy difícil tener contacto con gente de Corea del Norte, gente muy, muy buena, con la gente de la Europa oriental de esa época, con latinos de la mayoría de los países de Latinoamérica. De Venezuela había muy poco, pues en esa época había muy poca, o sea, las becas que dan en Venezuela eran muy pocas, pero de los demás países por lo general conocí gente de todos los países, pude apreciar sus culturas y darme cuenta de que muchas veces tenemos
ese tabú de que nosotros somos los que vivimos mejor porque es lo que conocemos. Entonces ahí me di cuenta de que todo el mundo tiene su forma de vivir, hay que respetarla, que no hay nadie mejor que otro, sino que todos somos totalmente diferentes y que tenemos que aprender y enriquecernos de las cosas buenas de la otra cultura. Bueno, con estas palabras le damos clausura a esta pequeña entrevista que hice junto a mi papá. Luego de muchos meses de haberla planificado, ya por fin podemos estar en una misma ciudad al mismo tiempo. ¿Algunas palabras que quieras decirle a la audiencia de YouTube? Bueno, decirle que este señor que está aquí es hijo huérfano desde los 14 años y que si ustedes se proponen cualquier cosa en la vida, lo van a lograr. Y estudien, que ese es el futuro del país. Gracias. Con estas palabras cerramos este video de YouTube. Nos vemos en una próxima entrega. Se despide Jessica Peña.